it up. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos por internet a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. En esta ocasión, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, y siendo que en el mausoleo de la Columna de la Independencia dejaron de estar y volvieron a depositarse los restos óseos de varios de los héroes que participaron en la lucha de emancipación y que se tiene conocimiento de traslados y adiciones de restos en momentos distintos, es del interés del Instituto Nacional de Antropología e Historia conocer sobre su cuantía y estado de conservación para tener información confiable y actualizada y garantizar en lo posible su adecuada conservación. Por lo cual, el 4 de noviembre de 2009 fue creada la comisión para llevar a cabo los estudios de los restos óseos de los héroes que se encuentran en la Columna de la Independencia. Y un participante muy sobresaliente fue un amigo nuestro, el arqueólogo, el doctor Arturo Talavera, quien ya estuvo con nosotros aquí el 24 de mayo hablando sobre bioarqueología. Le damos la más cordial bienvenida a Arturo Talavera. Gracias por estar aquí para hablarnos de este tema tan interesante y al mismo tiempo tan desconocido para el público en común en general. Pues muchas gracias por invitarme otra vez y pues como lo acabas de mencionar, el tema de los héroes es una cosa que sigue abriendo expectativas y más que nada que no se había dado todavía a conocer ninguna información. Ahora sí que comentaba hace rato, ya están las galeras listas de la publicación, sí. Y ustedes aquí en Radio INA tienen la primicia de tener aquí pues ya unos cuantos días o el próximo año, ya la publicación de los estudios que se les realizaron a los héroes de la Independencia. Va a estar conformado por 3 grandes apartados, que será la parte histórica, la parte de restauración y considero lo más importante, el estudio de los restos óseos. Muy bien. El libro se titula precisamente Los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia, análisis de antropología física, y está coordinado por José Antonio Pompa y Padilla, quien también ya hace algunos años estuvo ante estos micrófonos. Vamos a comenzar desde el principio, Arturo Talavera, si no tienes inconveniente, por primero hacer una pequeña semblanza tuya, porque se me hace realmente muy interesante. Es una trayectoria muy diferente a la de todos los arqueólogos, porque tiene como otras vertientes. Entonces, con tu permiso, voy a leer un poco de los datos. Jorge Arturo Talavera González, Arturo Talavera simplemente aquí entre nos, es licenciado en Antropología Física, maestro en Arqueología y doctor en etnohistoria en la ENA, obviamente, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor de investigación científica titular C de la Dirección de Antropología Física del INA, donde allí coordina al equipo de bioarqueología. Ha sido coordinador de los proyectos Una estrategia bioarqueológica para el análisis de restos óseos con modificaciones culturales y San Nicolás Tolentino, una colección osteológica contemporánea mexicana. Fue coordinador del apoyo logístico al equipo argentino de antropología forense, esto muy, muy interesante, durante la práctica de exhumación de tumbas clandestinas dentro del primer curso de entrenamiento del procedimiento modelo sobre investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los derechos humanos, un tema no solo de interés para nosotros, sino para todo el mundo. Arturo Talavera fue coordinador académico de 6 diplomados en antropología forense de la Coordinación Nacional de Antropología del INA. El tema que hoy nos tocará platicar, sobre el cual nos tocará platicar, corresponsable del estudio antropofísico realizado a los restos óseos de los héroes que se encuentran depositados en el mausoleo de la Columna de la Independencia, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México. En la actualidad es asesor de la Coordinación Nacional de Arqueología del INA ante la Procuraduría General de la República, la PGR, en atención especial a este caso tan sonado y que tiene ya tantos años de Rosendo Radilla.
Ha impartido diversos cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Academia Mexicana en Ciencias Periciales. No sé si también dar lectura a todas sus publicaciones, porque son publicaciones, bueno, algunas de las más sobresalientes. Reflexiones en torno al concepto de bioarqueología, que fue el tema de nuestra plática el 24 de mayo. Los peritajes de arqueología y antropología forense en México, un nuevo campo de acción en las ciencias sociales. Esto muy interesante del radar de penetración, el georradar, en contextos forenses, una herramienta geofísica aplicada a la investigación interdisciplinaria. Actualidades de la arqueología y la antropología física forense, un acercamiento interdisciplinario en México para el combate contra el crimen, el papel de la antropología forense en la investigación de asesinos seriales, evidencias de sacrificio humano en restos óseos. En esto estábamos hablando de antiguos y modernos. Así es. De los dos casos. De las dos casas. Muy bien. Catálogo de la colección osteológica contemporánea mexicana, San Nicolás Tolentino. Un libro científico, Modificaciones culturales en los restos óseos de Cantona, Puebla. Un análisis bioarqueológico. El aprovechamiento del cuerpo humano en el México prehispánico, también otro tema como se me parece fascinante. Otro libro científico, Las manifestaciones gráficos rupestres en los sitios arqueológicos de Acapulco. Y su última publicación, no la última, la más reciente. La más reciente. Si no estamos ya condenándonos a que ya no va a haber más. La más reciente publicación, Análisis tafonómico y tecnológico de un cráneo esgrafiado recuperado en Seattle, Washington. Y hoy, reiteramos, hablaremos sobre los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia. Antes de entrar de lleno a este tema, y el cual ya nos adelantaste algo en la entrevista pasada, quisiéramos un breve recuento para saber qué ha pasado con estos restos, cómo es que han sido trasladados de un lugar a otro, dónde empieza la historia, desde qué punto vamos a abarcar este tema. Mira, la historia comienza en 1823, en julio, cuando el Congreso de la Nación decide exhumar los restos para nombrarlos beneméritos con honores, en desagravio pues, a que fueron fusilados como traidores. De ahí se forma una comisión para la búsqueda de estos restos. Obviamente, estamos hablando de esa época, pues no había especialistas en cuestiones de excavación, no había antropólogos físicos de campo, no había forenses. Entonces, la búsqueda que se hace, pues más que nada, los que los exhuman son los panteoneros, ¿no? O sea, se forman diferentes partidas y son buscados primeramente en Chihuahua, los restos de Hidalgo, Allende, Jiménez y Aldama, así como los restos de Pedro Moreno, Víctor Rosales, Morelos, Mariano Matamoros, ¿no? O sea, los primeros 8 héroes que son los primeros que se buscan, porque se decreta que tenían que estar presentes el 17 de septiembre de 1823 en la Catedral de la República Mexicana. Obviamente son exhumados por gente inexperta, son trasladados en carromatos o con mulas, en algunos casos se menciona que a lomo de humano. Entonces fueron traídos y con la premura. Entonces todas esas condiciones pues motivaron en cierta forma pues, un deterioro de los restos óseos, ¿no? Se menciona que los 4 principales héroes son depositados, son exhumados del Panteón de Chihuahua, 3 de ellos, y Hidalgo en el convento de San Francisco, y son depositados, bueno, se sabe que son ellos porque se menciona que no tenían cráneo, ¿no? Aunque no se tiene el dato formal del acta de exhumación, ¿no? Y hay que mencionar que los cráneos estuvieron expuestos a la intemperie durante muchos años. Exactamente, o sea, cuando los fusilan, son decapitados y sus cráneos fueron puestos en la lóndiga de Granaditas durante 10 años. O sea, lo que tenían eran sus cuerpos nada más, el esqueleto postcraneal. Entonces se sabe que son ellos porque no tienen cráneo. Entonces de ahí los ponen a los 4 en un solo urna, ¿no? Ahí comenzamos ya con problemas de que si estaban separados o de manera individual, al ponerlos en esta urna, pues ya hubo una revoltura. Se sabe también que en otra urna vienen los restos de Pedro Moreno y Javier Francisco Mina. En una sola urna. Víctor Rosales se sabe que viene en una sola urna, igual que Matamoros. Morelos igual llega en una urna aparte. Y llegan el día 15, ya están depositados en la Basílica de Guadalupe, para de ahí trasladarlos al 16 de septiembre a la garita de Peralvillo, donde los recibe en ese entonces el regente de la ciudad,
en donde, junto con sus oficiales, hacen una ceremonia muy fastuosa y los llevan a Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo. Se menciona de que en la noche este personaje, junto con sus oficiales, bueno, para esto antes, como ya sabe que iban a llegar, mandan a hacer un carromato de cristal con divisiones de plata, en donde iban a ser depositados sus héroes para que la gente los viera a su paso de Santo Domingo a la Catedral Metropolitana. Y en la noche los sacan, ¿no? De esas 5 urnas donde venían los primeros 8 héroes, los sacan y los depositan en este carromato, o en esta gran urna de cristal. Entonces ahí viene una segunda revoltura, ¿no? O sea, no tenían un conocimiento anatómico, no había médicos, no había antropólogos físicos, y pues como les dio a entender, ¿no? De eso existe un plano de cómo estaban o cómo fueron acomodados estos héroes, estos primeros 8 héroes. Ya el 17 en la mañana son trasladados a la Catedral Metropolitana, y pues toda la gente del pueblo viéndolos, a estos personajes a través del carromato hecho de cristal, son depositados en la capilla de San Felipe, y donde estaba Iturbide, ¿no? Que paradójicamente pues también mandó fusilar a varios de ellos. Ahí quedaron unos días. Se comenta por ahí de que los religiosos de la época pues les llamó la atención de que la gente iba a ver más a los héroes que a los santos, ¿no? Entonces a los pocos días deciden trasladarlos a la Capilla de los Reyes. Originalmente se iban a estar arriba en la parte de la capilla, pero deciden colocarlos en los sótanos, o sea, abajo de la Capilla de los Reyes. Que no se vieran, digamos. Entonces, cuando hacen este cambio de la urna de cristal, depositan a los 8 en una sola urna. O sea, ya de 5 urnas se hicieron una, y luego de esa una se volvió a hacer una más general, ¿no? O sea, una revoltura total, amontonados, y ahí quedaron olvidados 72 años, ¿no? O sea, yo le comentaba a mis alumnos, a gente como se han platicado, dimos una plática precisamente de este tema el 24 de febrero de este año, ahí en el Museo del Templo Mayor. Les comentaba yo a los asistentes, en la actualidad, ¿quién había ido a ver a los héroes, no? Pues nadie, ¿no? O sea, ni se sabía que estaban ahí, porque efectivamente la columna de la Independencia no fue planeada como un depósito funerario, un mausoleo. Eso ya fue hasta 1926. Plutarco Elías Calles hace unas criptas para depositarlos. Entonces hay una revoltura y quedan ahí 72 años olvidados, hasta que en 1893 baja Luis González Obregón con el doctor González, otros personajes, el doctor Villegas, bajan deciden hacer una visita a las criptas y ven que hay un deterioro totalmente de la urna ya hecha pedazos, con otros materiales ahí revueltos, y hay una nota que se dice que Lucas Alamán también se presenta, dice, pues de mi peculio, o sea, de mi bolsa, yo mando a hacer una urna, ¿no? Efectivamente se hace una urna, pero no una sola, donde depositan estos 8, otros personajes, otro manoseo, otra revoltura, otro reacomodo, sin las condiciones pues, consideramos adecuadas, así hasta 1895. Para eso sale una publicación en el Universal, que lee la gran familia modelo, ¿no? Me imagino que es la cervecería, pero no los dueños, sino los trabajadores, o sea, el sindicato. Van a la cripta también para ver a los héroes, y también dicen, no, pues no es posible que nuestros héroes patrios estén en estas condiciones. Y se hace, como se dice, una cooperacha, una vaquita entre varios gremios de sindicatos, y se colecta una cantidad con la que se construyen 2 urnas. Una urna de cristal, que está todo eso documentado, que se dice que es con plata alemana, canelones de oro, seda, los mejores materiales. Se tiene también el dato de quién los hizo, unas personas que se llama Dante, y una urna de madera que la hace Pascual Tinoco. Todo eso también está dentro de las urnas, cuando los abrimos ahí está el dato. Y en esa urna de cristal depositan los 5 cráneos, o sea, los 4 cráneos principales junto con el de Morelos, y la urna de madera. Y esta urna de madera contenía, se supone, a los 4 principales, o sea, su esqueleto postcraneal. ¿Quién los acomodó? Pues no se sabe. O sea, igual, otro revoltura, otro manoseo. Así pasa el tiempo hasta que los sacan, ¿no? Y los ponen en la capilla de San José, en donde, digo, en 1895, eso sí se tiene ese dato, Leopoldo Batres, junto con el doctor Carbó, miden a los restos óseos,
¿Por qué sabemos esto? Porque los cráneos de estos primero 4 héroes y junto con el de Morelos tienen puntos de lápiz, o sea, de grafito, en puntos craniométricos. Eso sí quiere decir pues, que los midió alguien que sabía de, sí había una de craniometría. Cuando vimos eso, pensábamos que había sido Nicolás León, pero no, el que los midió fue Leopoldo Batres. Hizo nada más las mediciones de la circunferencia de esos 5 primeros cráneos. Esto ya está publicado en los anales de antropología. Ahí hay un dato interesante que el doctor Carbó menciona, que él hace ruido en cuanto a que los cráneos de Hidalgo y de Allende no son, porque presentan unos impactos de bala, ¿no? Y cuando ya se sabía que cuando son capturados, el general Calleja pues manda a decir al pelotón fusilamiento que no les dispararan en el cráneo o en la cara para que la gente los viera y sirvieran de escarmiento. Pero resulta que estas perforaciones que presenta el cráneo de Morelos, que efectivamente presenta 2 perforaciones, las presenta en los parietales, en la parte superior, en la parte de arriba de la calota de los cráneos. Y eso, bueno, ya con un análisis tafonómico, ¿no?, pudimos demostrar académicamente que no son por impactos de bala, sino por un aspecto tafonómico del goteo de la jaula donde estuvieron contenidos estos individuos durante 10 años. Además, la jaula tiene una de esas como jaulas periqueras, en donde durante 10 años, imagínense, el viento, el tiempo, los intemperizó, los desfolió, los rompió del cráneo facial, y el goteo, ¿no?, principalmente en el cráneo de Hidalgo, en donde presenta también una mancha ocre de oxidación. Y el cráneo de Allende, que también menciona este doctor, de que pues no es porque también presenta impacto de bala, lo presenta en la frente, pero eso más que nada es intemperismo, está esfoliado el cráneo, se producen fracturas de desecación y posteriormente fracturas dinámicas que ocasiona que se vaya desprendiendo las partes del hueso. ¿Y qué tenemos en la parte de la frente? Pues los senos frontales, ¿no? Entonces ahí también es medio paradójico, porque digamos en el cráneo de Hidalgo está perforados y el de Allende no. Obviamente no podemos echarle aquí ni queremos echarle la culpa a nadie, pero la tafonomía es una disciplina de reciente creación de los años 40, y obviamente pues, tanto Leopoldo Batres como el doctor Carbó y el mismísimo Nicolás León estaban obligados a saber eso, ¿no? Porque bueno, más adelante comentaremos algo también interesante con relación al caso de Nicolás Bravo, donde Nicolás León menciona de que fue producto de un homicidio a través de un martillazo, ¿no? Pero pues no, también esta cuestión tafonómica. Entonces así llegan los restos. Posteriormente ya con los que no hay problema son con los 6 restantes, ¿no? ¿Por qué? Pues llegan de manera individual, que ya es Guadalupe Victoria, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, ¿no? Con ellos no hay ningún problema. El problema es con los primeros 8 individuos, que estaban totalmente revueltos, no se sabía en qué condiciones estaban. Por eso el proyecto, cuando se forma la comisión para hacer el estudio de los héroes, el objetivo principal fue hacer un inventario, saber con qué contábamos. O sea, tampoco podíamos decir vamos a hacer grandes estudios porque no sabíamos si efectivamente contábamos con huesos, ¿no? Porque con todo eso, que no había datos concretos, y con eso de que no eran, que si eran hechizos, etcétera, pues no teníamos la certeza de contar con estos restos. La duda que teníamos era, o bueno, la premisa con la que contábamos era, si eran menos de 14 individuos, ya había algo raro ahí, y si eran más, pues también. Afortunadamente, para bien o para mal, son 14 los restos con los que se cuentan en la actualidad, ¿no? Has mencionado la palabra tafonomía, tafonómico. ¿Qué es la tafonomía? La tafonomía es todo lo que le pasa a un ser vivo después de muerto. Y esto es, ser vivo es tanto humano como animal, ¿no? Incluso las plantas. O sea, es cuando uno muere, empieza en el ser humano, en los animales, el proceso de descomposición, ¿no? Propios del cuerpo, los procesos de descomposición cadavérica tempranos y tardíos. A esto se suma la cuestión del viento, la lluvia, la matriz de tierra, y la tafonomía es, así a grosso modo, es todo lo que le pasa a un ser vivo después de muerte. Y se divide en 2 grandes partes para su estudio, que sería los procesos bioestratinómicos, que es todo lo que le pasa a un cuerpo en superficie, y los diagenéticos, que es todo lo que le pasa a un cuerpo en la matriz de tierra, cuando es enterrado, o sea, desde que es inhumado hasta que es recuperado por cuestiones fortuitas o por una excavación arqueológica. Bien, volvamos a los restos que mencionaste, que estuvieron en la Villa de Guadalupe, a Santo Domingo, de ahí a la Capilla de San Felipe Neri en Catedral, después al Altar de los Reyes, y por último la Capilla de San José.
¿Y cuándo llegan a la columna de la Independencia? O ya me estoy adelantando. No, ahí en 1895, pues obviamente Porfirio Díaz también no quiere dejar pasar la oportunidad de salir en la foto, ¿no? Claro. Como se dice. Entonces se hace una recepción ahí en el ayuntamiento de la ciudad, en donde hay unas litografías donde se ve que están las urnas. Ahora, bueno, me faltó mencionar que aparte de la urna de madera se hizo una urna libro, en donde viene la leyenda de la familia Gran Modelo. ¿Libro? Un libro, es una urna en forma de libro, en donde algunos historiadores mencionaban que podría tener una cápsula de tiempo, ¿no? En realidad también tenía restos óseos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí en una litografía que hay donde están siendo homenajeados en el ayuntamiento, esa famosa urna libro está parada, ¿no? Entonces ahí también pues ya los huesos otra ya vez se revolvieron. Revueltos, ¿no? Y además chocando unos contra otros. Claro. ¿No? Entonces, de ahí, ya con sus urnas ya bien elaboradas, bien hechas, tanto la urna de cristal como la urna de madera, con terciopelo verde y la urna libro, pues quedan depositadas en la catedral hasta 1926, cuando ya, bueno, las leyes de reforma, ya el rompimiento del Estado con la Iglesia, Plutarco Elías Calles decide sacarlos de la catedral y trasladarlos a la columna de Independencia. Eso es en 1926. Como les mencioné hace rato, manda a construir 3 nichos para depositar estas urnas, ya que la columna no fue hecha es profeso como un mausoleo. Aquí viene un dato importante, ¿no? Que cuando estábamos haciendo el estudio vimos, ¿no? Que hace rato, que la urna de cristal, en su interior estaba depositada la urna de madera con terciopelo verde y encima de ella los 5 cráneos. Hay varias fotografías, dibujos, donde nos enseña este acomodo de los huesos dentro de esta urna de cristal. Pero ya cuando nos toca ver la urna de cristal actual, pues vemos que no es la misma, porque la urna de cristal donde están actualmente depositados los 4 cráneos de Allende, Aldama, Jiménez y Jiménez, pues es de latón, ¿no? Y lámina. ¿En dónde quedó los canelones de oro? ¿En dónde quedó la plata alemana plata y la seda? Sí, o sea, hubo un cambio. ¿Quién se quedó con la urna? Es un dato interesante. ¿En qué casa de qué político estará? ¿La fundieron? ¿O está como alajero, como bombonera? No sé, ¿no? Pero eso, eso es importante mencionar porque históricamente no se había dicho. O sea, si no hay un documento que nos diga que hubo un cambio de urna, ¿no? O sea, se mencionaba que era la misma y pues no. O sea, es una copia, incluso más chica, de la urna original. La que sí es la original es la urna de madera de terciopelo verde y la urna libro, ¿no? Es así. Hoy también la cuestión religiosa, que no quieran que estuviera ahí en un recinto religioso, vamos, que fuera algo totalmente laico. Entonces, pues eso fue cuando ya lo sacan en 1926, ¿no? Sí. ¿Por qué? Para que fueran, ahora sí, venerados pues, por todo el público en general, no nada más por un sector de la población. Después también, pues una cuestión política, ¿no? Podemos decir, trasladados allá. Y ahí quedaron también en el olvido un gran tiempo, hasta el 30 de julio del 2010, cuando los vuelven a sacar en el Bicentenario, ¿no? ¿Cómo se involucra Elina y Arturo Talavera, cómo se involucra en esta revisión de los restos? Bueno, de los héroes? así a decir la verdad, Elina no se quería involucrar, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque, digamos, son los héroes, son un símbolo, ¿no? O sea, el decir, vamos a ver cómo están, si son o no son, pues era dudar, ¿no? Es como también, ¿quién nos puede decir que efectivamente en México Tenochtitlan vieron el águila parada sobre el nopal y comiéndose una serpiente, ¿no? Son símbolos, incluso es el símbolo nacional de la bandera, ¿no? Entonces, pero obviamente, como es un monumento histórico, el INAH tiene la obligación de la protección y el estudio de esos monumentos históricos, ¿no? Y en este caso, pues también la divulgación. Entonces, se vio obligado, pues, el INAH a participar en este estudio. Y dijimos, bueno, pues una buena oportunidad también para aclarar si efectivamente son o no son. Que fue cuando a mí se me hizo la invitación, ya lo había yo comentado creo en la ocasión que viene la primera vez, es la tercera vez que me toca andar analizando héroes, ¿no? Debería ser yo así como Van Helsing, ¿no? En vez de monstruos, es cazador de héroes, ¿no? Entonces, fue allá por el 89, me tocó también participar en una expedición con el gobierno de Colombia para recuperar los restos del general colombiano José María Melo y Ortiz, que luchó al lado de Simón Bolívar.
que no, pues fue un montaje burdo lo que se hizo ahí, y pues no eran los restos de este personaje. Posteriormente, ya en años más recientes, pues también me tocó que hacer la búsqueda de los héroes de Padierna, ¿no? Que pues, también una cuestión ahí política que pues no encontramos nada, ¿no? Pero sin embargo se hizo un monumento de la flama eterna a los héroes desconocidos de la intervención norteamericana. Entonces, en base a esos antecedentes y de que yo dije, bueno, si son, y si no son, pues también lo decimos, ¿no? Porque, digamos, es una cuestión netamente académica, ¿no? Nuestra intervención científica. O sea, no nos vamos a prestar a alguna cuestión forzada o alterar los datos. Y si son, los decimos, si no son, también lo decimos. ¿Y por qué? Porque no son, ¿no? Así es. Y así fue que me vi involucrado pues, en esta aventura antropológica, ¿no? Que pues yo me siento muy satisfecho porque pues no cualquier gente pudo tener la oportunidad de tener en sus manos pues, los restos de los héroes de la independencia, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo comienza este proceso? ¿Las urnas ya las tienen ustedes? ¿Empiezan a separar cráneos? Ajá, o sea, cuando llegan se decide que se haga el estudio en el laboratorio o en el taller de restauración del castillo de Chapultepec, porque es un área bastante grande, bastante iluminada, además con las condiciones de equipo y de seguridad también, ¿no? Para hacer el estudio y de que no hubiera pues, mucha intervención, ¿no? Y en ese sentido. Entonces, lo primero que se hace, ya se había establecido un protocolo de apertura junto con la coordinación de conservación, el patrimonio cultural, de cómo se iban a abrir. Antes de esto se hizo una toma de radiografías para ver el contenido de las urnas, ¿no? Si tenían o no tenían restos óseos. Se hizo también la apertura delante de notario público para que quede todo oficializado. Se hizo la medida de las urnas, el peso de las urnas, o sea, todo lo... Antes de abrirlas. O sea, para tener todo el antecedente de en qué condiciones venían, si las urnas estaban en buen estado de conservación, si estaban fracturadas, si estaban rotas, porque pues eso también en un momento dado iba a darnos el estado de conservación en el que se encontraran los restos óseos, ¿no? Una vez que se hizo todo el protocolo de apertura, se da el inicio de abrir o comenzar con el estudio de Vicente Guerrero, porque era el que presentaba mejor estado de conservación. Cabe mencionar, bueno, que también uno muchas veces pues trabaja uno para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero luego de historia no sabemos mucho, ¿no? Y de la historia de México pues muy poco. Bueno, a este propósito, ¿qué tipo de especialistas se reúnen? Bueno, para eso vamos. Ajá. Entonces, para esta cuestión, la comisión estuvo formada por restauradores, historiadores, que principalmente fueron del Instituto de Historia de las Revoluciones. Se hizo cargo del estudio histórico, fue la historiadora Carmen Saucedo Zarco, y también estuvo presente José Manuel Villalpando, que es el director de esta institución. Sí. Exactamente. Y por parte de Antropología Física, bueno, como ya mencionaste al principio, el coordinador de esto fue el director de Antropología Física, José Antonio Pompa y Padilla, y un servidor, ¿no? Jorge Arturo Talar González, y un asistente, Nancy Gelover Alfaro, también estuvo colaborando con nosotros. Y ya en estudios más posteriores, pues aquí una compañera y una excelente alumna que es Silvia Díaz, que también nos echó la mano. Entonces, esas fueron las gentes que participaron en el análisis. Se formaron equipos de trabajo, cabe mencionar, o sea, primeramente la que intervino fue la parte de restauración, porque efectivamente los restos en algunos días venían con hongos, ¿no? Venían un poco maltratados por todo este movimiento que hubo desde su extracción hasta todos los movimientos que estuvieron durante el tiempo que estuvieron tanto en la catedral como en la columna. Se les dio un tratamiento, ¿no?, de conservación. Una vez que ya se hizo ese tratamiento, pasaron a la sección de antropología física, por decirlo así, que nosotros tratamos de trabajar a la par con el dato histórico, ¿no?, que nos fuera llevando también y guiándonos, porque es bien importante contrastar, ¿no?, lo que se hace también en arqueología, contrastar lo que dicen las fuentes históricas con la evidencia arqueológica. Entonces, para decir, bueno, ¿qué dice el dato histórico y qué nos está reportando, en este caso, el dato osteológico, ¿no? Así fuimos trabajando. Te comentaba que se decidió trabajar primero con Vicente Guerrero, porque era el que estaba en mejor estado de conservación. Te mencionaba que muchas veces luego uno no sabe toda la historia de nuestros héroes. Cuando se abrió la urna para hacer el cotejo, ¿no?, con el notario público y demás, vimos que el esqueleto estaba barnizado, ¿no? Y dije, no, claro, son hechizos, ¿no? Pues se lo sacaron de seguro de alguna escuela de medicina, ¿no? O de ahí mismo de la escuela de medicina de ahí de Santo Domingo, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque se veían algunas costillas
como armadas, como en posición anatómica, ¿no? Pero fue la primera impresión, porque pues fue así, cuando se abre, y pues todo el mundo viendo, y que la foto, y que el registro. Pero ya cuando se empieza a hacer el estudio, vimos que, y ya como acabo de mencionar, con el dato histórico, sabemos que cuando exhuman a Vicente Guerrero, bueno, lo bañan, le ponen algunas hierbas aromáticas y demás, y lo barnizan, efectivamente, con laca de olinalá. Por eso es que el dato ahí está. O sea, dijimos, bueno, pues efectivamente, ya hay algo que está confirmando de que este personaje es Vicente Guerrero. Las costillas que te mencionaba que estaban como en posición anatómica, pues son producto de un fuerte traumatismo, ¿no? Que son de la tercera hasta la séptima costilla del lado izquierdo, recibió un fuerte traumatismo, muy probablemente con un sable, con una espada, con un machete, que fue de arriba abajo y en diagonal, que le fracturó las costillas. Y es por eso que nos dimos cuenta de que estaban fusionadas, pero por un traumatismo. Entonces se empezó a hacer el estudio, y cuando vimos también que su brazo derecho estaba fusionado en ángulo recto, o sea, tenía en el codo derecho también otro fuerte traumatismo que le partió el codo en dos. Y eso lo estamos asumiendo de que fue un acto de defensa, ¿no? O sea, que se protegió la cabeza y de frente le dieron también con un sable, un machete, de esos curvos, le partió el codo, ¿no? O sea, imagínate el dolorazo que le ha de haber sufrido, que le hayan partido el codo. Si uno cuando se pega en el codo y está uno ahí chillando, ¿no? Es de buena suerte. Entonces, bueno, eso se dice. Entonces, este traumatismo le ocasionó que le hicieran, como se menciona vulgarmente, una curación de campo de batalla. O sea, se lo vendan en ángulo recto, fijo. ¿Y qué pasó? Pues el organismo es tan sabio que empieza luego a recuperarse y se fusiona. Entonces, el dato histórico no se menciona exactamente el traumatismo, o sea, esto del codo acá, pero sí tenemos la referencia de que durante 5 meses Vicente Guerrero sale de circulación y con sus más cercanos colaboradores se refugian en una cueva. Y ahí pasa un tiempo, pues obviamente para recuperarse de este gran golpe que presenta, ¿no? Pero sin ser atendido adecuadamente. Adecuadamente, y por eso fue que se le fusiona el ángulo y se le queda en ángulo recto. Entonces, ya posteriormente, cuando estamos viendo sus fotos póstumas, sus retratos y demás, pues vemos que hay varias pinturas de él, retratos, en donde presenta la mano acá, que algunas gentes decían muy napoleónico, ¿no? Pues ¿cuál napoleónico? Lo que pasa es que pues, ya no la podía estirar. Claro. Entonces otro dato que dijimos, ahí está, es Vicente Guerrero, ¿no? Y otro dato que también es muy importante y cabe mencionar es que dentro del estudio osteológico vimos lo que se llaman marcas de actividad o estrés ocupacional. Entonces esto es en las rodillas, en los rótulas, presentan una marca de actividad que se llama en forma de peine, que son como unas estrías a lo largo de la rótula, que eso es por tensión, ¿no? De tensión de las rodillas, que digamos en cuestiones prehispánicas se asocia más que nada a la molienda de granos y semillas en las mujeres, ¿no? Pues están hincadas, ¿no? Ajá, claro. ¿no? O la manufactura incluso de cerámica, etcétera. En este caso decimos, bueno, ni modo que Vicente Guerrero anduviera haciendo tortilla, ¿no? No, lo que pasa es que el dato histórico también nos dice que su familia se dedicaba a hacer arrieros. Entonces, desde niño, Vicente Guerrero pues, era arriero. Entonces, montado, ya sea en burro, mula, caballo, pues esa tensión en las rodillas. Pero otra marca que confirma este dato es que en los huesos calcáneos, que son los huesos del talón, sí, de los pies, presenta 2 surcos en cada lado, que lo estamos atribuyendo a la cuerda, ¿no? O sea, porque obviamente no era un estribo tal cual, sino como en la actualidad hasta lo vemos en las poblaciones rurales, cómo se montan en sus animales, y es una cuerda la que utilizan un mecate, un mecate. Imagínate durante toda su vida ser arriero y después militar, pues obviamente esas marcas se le quedó. Entonces se confirma de que efectivamente es Vicente Guerrero, ¿no? Bueno, otro dato importante es de que se menciona de que Guerrero era de ascendencia negroide, ¿no? O sea, era mulato, y pues su cráneo, los arcos superciliares presentan muy abultados, ¿no? Que pues, estaría diciendo que era efectivamente de ascendencia
negra, ¿no? ¿Cuáles son los arcos A los de aquí de la frente, los que están arriba de los que yo tengo las cavidades salidos, oculares aquí. los que yo tengo sobresalientes. Exactamente. Y en los hombres es más sobresaliente, en las mujeres es más fino, ¿no? Que también es un rasgo para diferenciar el sexo, ¿no? Le recordamos que estamos aquí en Radio INA platicando con el arqueólogo Arturo Talavera sobre los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia y por la próxima presentación del libro, que es el resultado de toda esta investigación, los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia. ¿Quién publica este libro? El INA. El INA directamente. El INA. Muy bien. Estén al pendiente de este libro para todos los que estén interesados en el tema de que qué pasó con aquellos héroes que si eran o no eran, ¿verdad? Así es la es. pregunta. Oye, entre estos restos que venían en las urnas, ¿no hubo otro tipo de restos? Por ejemplo, botones, uniformes, textiles, cuero, nada. O sea, bueno, exclusivamente huesos. Se mencionan algunos textos, por ejemplo, de que un periodista, ¿no? Su seudónimo es Jacobo de Vuelta. Ah, sí. Menciona que, por ejemplo, cuando se hizo el traslado de los héroes de la catedral a la columna de la Independencia, Plutarco Elías Calles pone una tarjeta Sí. dentro de la urna principal. Pues no, nunca apareció la tarjeta. Lo que apareció fue las tarjetas, porque no nomás fue una, sino varias tarjetas de Jacobo de Vuelta, ¿no? Ajá, del ¿Cómo periodista. ves? Del periodista. Que en algunas venían, digamos, en algunos venían cabello, por ejemplo, en el caso de Nicolás Bravo, venía un sobre en donde venían dientes de este personaje y cabello. En otra urna, por ejemplo, en la urna de Mariano Matamoros, venía un plato de peltre y una botella de vino, ¿no? ¿Una botella? Una botella de vino, en cuyo interior venía un escrito que es un cambio de urna, ¿no? Que eso sí también está documentado cuándo se hizo y por qué. O sea, porque su urna estaba muy deteriorada. Eso es hace más o menos por 1911. Y fue Nicolás León, Galindo Villa, el doctor José María de la Fuente, etcétera. Todo eso está documentado. Ahí está escrito cuando hacen ese cambio de la urna y está dentro, pues, no vamos a decir marcas, ¿no? Pero es de un brandy ahí que a lo mejor en aquel entonces era muy muy bueno, pero pues ahora la botella vale 10 pesos, ¿no? Sí. Bien, entonces comenzaron con Vicente Guerrero, que era, digamos, el que tenía más huesos, más material más de donde completo investigar, y sí se llegó a una conclusión definitiva por todo lo que acabas de platicar, que sí era el personaje, efectivamente, con todo esto de la pose napoleónica, que es interesantísimo. Pero, ¿qué pasó con los siguientes? ¿Quiénes fueron los siguientes? Los siguientes, bueno, fue por el estado de conservación, pues después fue efectivamente Nicolás Bravo, que es uno de los esqueletos más completos. Incluso digo, presenta un mechón de cabello, todavía de castaño ¿Se puede sacar claro. DNA de ahí? Sí, Sí. sí. Todavía tiene, pues, está adherido todavía al cráneo. El folículo Entonces, piloso. ahí habría que ver si todavía está el folículo para ver Ajá. si efectivamente hay ADN, porque no nomás por tener cabello vamos a decir que ya vamos a sacar ADN. Claro, ADN en español, gracias. ¿Cómo se llama? Fue el siguiente que se estudió. Bueno, este personaje también hay mucha información con respecto a él. Presenta una enfermedad de la época, ¿no? Presenta treponematosis, es decir, estaba enfermo de sífilis, ¿no? Ajá. ¿Sí? O sea, Y eso se ve en los huesos. se ve en los huesos, efectivamente queda una marca bastante pronunciada y en este caso el grado ya de afectación estaba muy avanzado, ya que lo presentaba ahora sí, como podemos decir, desde la parte más alta del cráneo hasta la punta del dedo gordo, ¿no? Y más que nada en las tibias presenta una forma muy característica que se le llama en forma de sable, que es una característica de este padecimiento. ¿Se curvean o Se qué? curvea, Ajá. por eso se llama forma de sable. Ajá. Presenta una gran alteración en las diáfisis de los huesos largos, tanto de fémur como de tibia, del peroné, pero en este caso desde cráneo, mandíbula, clavículas, omóplatos, húmeros, ya su enfermedad estaba muy avanzada, ¿no? Y pues no es de extrañarse porque es, digamos, en ese entonces todavía no era introducido en México pues la penicilina, ¿no? No. Es como ahorita, digamos, el SIDA, ¿no? El que uno tenga SIDA no lo hace que sea un inepto, ¿no? A lo mejor no quiere decir que se infectó por andar ahí de canijo coscolino, ¿no? Se puede haber sido por otra situación, pero no le resta que sea una persona, en un momento dado, una persona brillante, ¿no? Activa. Activa, ¿no? En este caso es un dato interesante de esto de Nicolás Bravo.
Cabe mencionar que la parte histórica dice que muere en su casa de Chilpancingo, ¿no? Pero también muere su esposa el mismo día, a diferencia de horas, ¿no? Y bueno, y le echan la culpa a esto a su médico, ¿no? Entonces su médico posteriormente lo capturan y lo fusilan, porque dicen, no, pues tú te los echaste. Pero ¿quién dice, supongamos a nivel de hipótesis, que ya era una persona de edad, estaba enfermo de sífilis, por lo tanto su esposa también Pues estaba contagiada? Claro. ¿Sí? ¿Quién no nos dice que pudo haber sido un pacto que hicieron con su médico, que dijeran, ¿saben qué? Ya estamos cansados, ya estamos agotados, las dolencias. Además, otro caso que nos dieron los huesos, por eso digo, si le sabe uno preguntar a los huesos, los huesos hablan, ¿no? Los huesos nos platican, nos contestan. También tiene una enfermedad que se llama DISH, y no es televisión por cable, sino es una disfunción idiopática, ¿cómo se llama? Del esqueleto. Esto es que está asociado con se me fue el nombre, la diabetes. Ya. Estaba diabético, o sea, diabetes mellitus. O sea que aparte que estaba diabético, tenía sífilis, ya estaba cansado, además pues luchó en varias batallas, fue presidente, estaba ya desgastado. Entonces, ¿quién no nos dice que en un momento dado hizo un pacto con su médico y dijeron, pues hasta aquí llegamos? Y los dos. Ahora, lo importante sería buscar los restos de su esposa, que se dice que estaban pues, en el mismo panteón, en una cripta, y confirmar ese dato, ¿no? Eso es interesante. Sí, es posible hacerlo, es posible, ¿no? claro, sí. Eso queda todavía la huella, ¿no? De los huesos. Un dato interesante que te mencionaba al principio de esta plática era de que Nicolás León menciona de que fue producto de un homicidio, o sea, efectivamente, ¿no? Se vio eso de que su médico y acá, pero él dice, no, fue producto de un martillazo porque en el parietal izquierdo presenta fracturas y una mancha hemática. Y esas famosas fracturas y esa mancha hemática no es más que cuestión tafonómica, porque se puede saber cuando un hueso sufre una fractura en vivo, la fractura es estrellada y recta, son lineales casi las fracturas. Cuando una fractura ya es post-mortem, las fracturas son craqueladas, curvas, ¿no? Y la famosa mancha hemática, que debe ser oscura, rojiza, ¿no? Azulosa, pues es una mancha blanca, y eso es producto ¿qué? De la humedad. Simplemente, ¿no? O sea, entonces ahí también don Nicolás León pues nos falló un poco, pero te digo, no estaba obligado a saber que era tafonomía. Eran las herramientas de la época. Y es un buen dato que también nos sirvió a nosotros para poder decir, bueno, la tafonomía sí sirve, ¿no? Para explicar un hecho en tiempo y espacio. Bueno, nos preguntan de Nicolás León, que lo has mencionado varias veces, ¿quién era ese personaje y cuándo revisó Nicolás León los restos de los héroes? Bueno, Nicolás León es el primer antropólogo físico, podemos decir, es el padre de los antropólogos físicos aquí en México. Qué interesante. Sí, eso es de finales de 1800, ¿no? O sea, él introduce varias técnicas aquí en México y forma, pues, el laboratorio, el departamento de antropología física, ¿no? Y es el primero, era médico, ¿no? Como mencioné, también estudió medicina, y fue, en ese momento, pues era el idóneo, ¿no? De hacer el estudio de estos personajes. Y efectivamente, mencionábamos que los héroes principales tienen marcas de ¿cómo se llama? De grafito, de lápiz. Pero ya al revisar los siguientes personajes, pues la mayoría presenta estas características, pero ya no nomás en la cuestión de la frente, o sea que pudieran ser lo que se llama el glabelo opistocráneo, que es para medir la medida longitudinal de atrás hacia adelante para ver después con el transverso, ver la forma del cráneo, sino también ya en la parte basal, en la parte de las cavidades oculares, en el lóbulo del oído. Entonces está diciendo que fue Nicolás León en un momento dado, porque hace un estudio y menciona que va a ser el estudio de los héroes en 1911. En 1910 es cuando se establecen los puntos craniométricos a nivel internacional. Desafortunadamente hasta ahorita no se ha encontrado por parte de Antropología Física ese documento donde Nicolás León nos reporte y nos informe de estos estudios, ¿no? O sea, en una nota que se da también en el periódico El Universal, menciona de que él va a hacer este estudio, pero ya no hay más datos, ¿no? No hay seguimiento. No hay un seguimiento de esto, ¿no? Entonces, Nicolás León, como me iba a mencionar, pues es así el padre de los antropólogos físicos, ¿no?
Muy bien, ¿con qué héroe continuamos? ¿Con qué héroe continuamos? Puede ser otro así de los que levantan ámpula, ¿no? Sí. Morelos, ¿no? Ay, Morelos, ¿cómo sí. no? No, ya ve que se mencionaba de que los restos de Morelos no estaban, ¿no? Que se los había llevado su hijo Nepomuceno al monte, ¿no? A Francia y... pero todo eso, ya después con el dato historiográfico y histórico, el que metió ruido y metió ahí desorden fue este personaje de Darle Vuelta, ¿no? Jacobo Darle Vuelta fue el que metió desorden y se lo creyeron muchos intelectuales, ¿no? Y así nomás es de lógica, ¿no? Si estamos hablando de que fueron revueltos los restos, entonces ¿cómo supo Nepomuceno quién era su padre? Su papá, ajá. ¿No? Así, pues, ni modo que háblame papá, ¿no? Pues no. La voz de la sangre. Además, bueno, también se menciona de que estaba resentido, ¿no? Porque Morelos no le dio su apellido, ¿no? Entonces, hay otros historiadores mencionan incluso de que poéticamente Nepomuceno los tiró al mar, bla, bla, bla. Entonces, el mismísimo Villalpando, ¿no? Organiza una expedición a Francia en la búsqueda de estos restos, junto con otro personaje que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Fue patrocinado por el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Y otras instituciones le aportaron recursos. Se fueron a Francia, exhuman del panteón panteón famosísimo del Père Lachaise. Los exhuman, pero nomás encuentran los restos de Nepomuceno, o sea que no era José María, ¿no? Pero se quedó esa duda, ¿no? Y además, como ya quedó por escrito, dijeron, no, pues no es cierto, no está Morelos. Y de hecho, cuando los llevan a la columna y todas esas cosas, pues tampoco, ¿no? Saben, porque es una revoltura de huesos, no saben que está ahí. Sin embargo, su cráneo siempre estuvo, ¿no? Era el que menciona que estaba dentro de la urna de cristal y siempre se mantuvo aparte, pero su esqueleto no. Entonces, dentro del inventario que se hizo de este estudio, se lograron recuperar los restos. Al menos, vamos a ser honestos, no todos los huesos fueron posibles de identificar, como fueron costillas, vértebras, huesos de manos. Pues es casi imposible. Teníamos que haber hecho un estudio de otro sentido para poder ver la correspondencia de los huesos. Lo que se hizo fue, más que nada, huesos largos, ¿no? Principalmente. Ahora sí que por tafonomía, por medición, por peso, tamaño, dimensiones, etcétera, se fueron armando. Se armó ese rompecabezas y quedaron los 14 individuos. El cráneo también de Morelos es un cráneo muy fino, ¿no? Así, con un frontal muy redondeado. Entonces también nos creó así como duda, ¿no? ¿Será o no será? Porque ¿cómo nos presentan o nos pintan a Morelos? Con paliacate en la cabeza. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿De perfil? No, en las esculturas de lo que está aquí en el castillo de Chapultepec y todo eso. O sea, lo presentan así, alto, robusto, con cara de malo, ¿no? Además, sí, con unos labiosotes y una narizota. Y pues resulta que no, pues más bien los retratos más fieles que hay de Morelos lo pintan fino, de nariz finita, ¿no? Más o menos así, haciendo para que nuestros escuchas nos den una idea, se parecía a Pedro Vargas, más o menos, ¿sí? Era chaparrito, medía 1.50. Así es, 1.50, o sea... Y eso lo vemos también en varias pinturas, litografías, pues sí se ve un personaje regordeto y chaparrón. Y esto también, bueno, aquí valdría la pena también hacer un estudio posterior de la iconografía de los héroes, ¿no? De cómo nos los pintan y cómo son. Realmente. Digamos, los héroes del Bicentenario, cómo eran bien bonitos, ¿no? Incluso hasta Hidalgo, ¿no? De ojo azul, bien bonito. Aquí hasta varias damiselas yo creo que dijeron, no, pues... Será curita y está viejito, pero pues yo sí me aviento un entre con el cura, ¿no? Y sin embargo, el retrato más fiel que existe de Hidalgo es el que está en la colegiata o en la Basílica de Guadalupe y se parece así, más a grosso modo, a Nosferatu, ¿no? Y eso fue, ¿por qué? Porque Lucas Alamán fue el que describió cómo era este personaje, porque dice, Hidalgo iba muy seguido a la casa de Lucas Alamán. ¿Quién sabe a qué iba, no? ¿De qué edad fusilan a Hidalgo? Porque siempre lo pintan como un anciano y creo que no era tan anciano. No era tan anciano, era como... Hijo, se me fue el dato. ¿Cincuentón? Casi los 60 años, ¿no? 50 y tantos. Así es, o sea, no era una persona vieja. Bueno,
También cabe mencionar de que pues las condiciones de vida han ido mejorando, ¿no? Entonces, la esperanza de vida ha ido aumentando en ese entonces, pues sí, podemos decir que sí era una persona ya para su tiempo de edad. Bueno, ya que estamos hablando de Hidalgo y de los 4 principales, también cabe aclarar, porque se nos ha comentado, nos han dicho, bueno, ¿por qué no pusieron los cráneos junto con los esqueletos? ¿No? O sea, bueno, primero, pues porque los cráneos estaban dentro de la urna, ¿no? Entonces es un dato histórico que no podemos alterar. Y segundo, cabe mencionar, hay que ser claros y sinceros en ese sentido, los 4 personajes, o sea, los 4 esqueletos de estos personajes miden lo mismo. ¿Cuánto, más o menos? Uno mide 1.60, 2 mide 1.59 y uno mide 1.64. Que si nos vamos a los estudios de antropología física, era la edad media de la población en ese momento histórico. 1.64 era alto. Era alto. Por eso se dice que los huesos de Pedro Moreno eran de un gigante, porque Pedro Moreno medía 1.80. ¿Sí? Entonces, ahí sí, para no meter ruido, no pusimos los esqueletos, que quedaron como el A, B, el C, ¿no? O sea, por letras, con su cráneo. Ahora sí, pero podemos decir, ya les dejamos la chamba para los antropólogos físicos del futuro, porque lo más seguro que dentro del tricentenario los van a volver a sacar, ya les ahorramos mucha chamba, ¿no? Ya se los separamos. Lo que sí cabe mencionar es que los 4 cuerpos presentan las mismas características tafonómicas, que eso fue para nosotros un gran dato, porque si hubieran sido de diferente color, por ejemplo, ¿no? Que un cráneo hubiera sido los huesos blancuzcos o rojizos o negruzcos, y eso se da, ¿por qué? Por la matriz de tierra, ¿no? O sea, los minerales que tiene la tierra, digamos, se vuelven rojizos cuando hay minerales de cinabrio, óxido de hierro, se ponen verdosos, como es el caso del esqueleto de Víctor Rosales, verde, ¿no? Porque hay cobre. Entonces, los 4 esqueletos presentan las mismas características tafonómicas de la matriz de tierra. Entonces, eso quiere decir que sí fueron sacados del mismo lugar y que no fueron armados de diferentes panteones, ¿no? Eso ya fue un gran adelanto. Hasta ahorita, bueno, ya está por salir el libro, y a pesar de que Echenique, la historia de Echenique sacó 4 volúmenes de Hidalgo, no tenemos un dato de la estatura de Hidalgo. O sea, dice estatura media. Sí, pero estatura media era 1.60, ¿no? Si tuviéramos un dato que dijera Hidalgo medía 1.64, 1.63, 1.65, ese esqueleto que mide 1.64 seguramente es Hidalgo. Por estatura. Por estatura. ¿Sí? Que hubiera salido el dato que mide 1.60, pues ya también tenemos esa duda, porque 3 esqueletos miden lo mismo, ¿no? O sea, 1.61 y 1.59, 2. ¿Cuál de los 3 es? Eliminaríamos el de 1.64, pero nos quedarían esos 3, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo, ¿no? O sea, de que quedaron algunas cosas ahora sí que todavía. Como se dice en arqueología, hay que dejar una reserva de estudio, ¿no? Una reserva arqueológica para los estudiosos del futuro, con nuevas técnicas, nuevas metodologías y nuevos enfoques, ¿no? ¿Ninguno de estos personajes murió en campaña? Hidalgo fue fusilado. Bueno, los 4 fueron fusilados, sí. Pero así no. No. Murieron después, ¿no? O sea, Guerrero tenía huellas digamos, sí, heridas de batalla, guerra, ¿no? Pero no murió. En batalla. Fue fusilado allí en Cuilapan de Guerrero, Cuilapan, ¿no? Sí. Sí, no. O sea, de que hayan muerto en batalla, no, pero que presenten huellas de violencia de batalla, sí, efectivamente, eso sí tenemos. Igual, Nicolás Bravo presenta un traumatismo en la cabeza, Hidalgo presenta también un traumatismo en el cráneo, ¿no? O sea, sí presenta. Aparte del de la gota de agua. Aparte de la gota de agua. Sí. Porque incluso presenta regeneración del tejido óseo, o sea que sufrió un culatazo o una cosa así, que le ocasionó, pues ahora sí que es un traumatismo bastante fuerte, pero no ocasionó fractura, pero sí hubo regeneración del tejido óseo. La huella ahí, ¿no? Donde quedó el impacto, sí, queda como una costra, ¿no? Ósea, ¿no? Exacto. Y de los demás personajes, no sé, Quintana Roo. Pues los demás, bueno, no presentan grandes, ahora sí que se ajustan, ¿no? Pues a lo que nos la historia, se fue ajustando toda esta información. Digamos, otro caso así interesante sería Víctor Rosales, por ejemplo, de los que no estaban. De los que no estaban, ¿no? Porque se mencionaba, en la columna de la independencia faltaban 3 nombres, ¿no? Víctor Rosales, Pedro Moreno y Javier Mina, ¿no? ¿Cómo identificamos a Víctor Rosales? Bueno, el dato histórico es muy ambiguo, es muy general de cómo llega, cómo lo exhuman y cómo llega. Bueno, llegó a la Basílica de Guadalupe. Sabemos que fue enterrado en su tierra natal, que era Michoacán, en un lugar, que se me ve el nombre, pero que Ario. Es en Ario, en un lugar donde hay mucho cobre. Entonces los huesos adquirieron una
Verdes. Tintura verdosa. Ujú. ¿Sí? Además también presenta un proceso infeccioso bastante fuerte, muy probablemente también sea treponematosis, o sea, Ujú. también, pues, Sífilis. Ujú. sífilis. Pero lo más importante, bueno, a través de eso, igual por la coloración, por las patologías, la tafonomía, todo esto, las dimensiones y demás, lo fuimos armando y bueno, se fue acomodando los huesos. El cráneo, ¿cómo supimos que era el cráneo de él? Bueno, porque presenta un impacto de bala. Bueno, la historia nos dice que cuando lo capturan, está en su casa, se defiende y muere a través de un impacto de bala que le da en la boca. Ujú. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Que le vuele pues, la parte izquierda del cráneo. Lo que decía, ¿cómo sabemos que es una fractura hecha cuando el individuo todavía está bien vida? Las fracturas son rectas, Ajá. se abren y eso lo presenta. En unas cosas que se llaman en anatomía las líneas de Foretz o de fuerza, que son las que ahí sobre esas líneas ¿cómo se llama? Están las fracturas. Y no presenta mandíbula, ¿no? Ujú. ¿no? Entonces, por esas características, por todo esto, decimos, señores, este es Víctor Rosales. ¿Cómo sabemos que es Javier Mina? Bueno, los de Mina no tenemos todo el esqueleto completo, pero tenemos gran parte de ellos. Ujú. Por su cráneo también. Bueno, se fueron desechando, se fueron armando, y quedaba un solo cráneo, la pura calota, donde las suturas son muy abiertas, ¿no? Entonces decimos, es de un individuo joven. Ujú. Sabíamos que murió a la edad de 23 años, ¿no? Una cosa así. Era muy joven Javier Mina. Ujú. Y sus huesos, sus fémures, miden 1,70. En su biografía, que sale de él, se dice, la estatura de Javier Mina es 1,70. Señores, ahí está Javier Mina. Por eso también supimos que era Pedro Moreno, porque los únicos huesos más grandes que miden 1,80 son los de él. Y la historia nos dice que eran los huesos más grandes que eran de un gigante, ¿no? Por el solo fémur se sabe la estatura Así es. completa de un individuo. Principalmente el fémur izquierdo, ¿no? O sea, son los huesos más idóneos para sacar la estatura de los indios. Obviamente, pues es aproximada, ¿no? O sea, pero son milímetros más, milímetros menos, ¿no? Oye, Arturo, estamos fascinados con la conversación y nos quedan solamente 3 minutos No, o 2. ¿Cuántos quedan? No me gustaría que nos despidiéramos sin mencionar el caso de Mariano Matamoros, que es muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, el caso de Mariano Matamoros ahora sí que pues es un caso fascinante. Ujú. Es un individuo femenino. Los restos que tenemos que analizamos son de un individuo femenino. Se ajusta a la estatura de la época de las mujeres de 1,45, 1,50. Se encontraron las plantillas de sus zapatos dentro de esta urna. Calzaba del 2, un poquito muy chiquito. Sus litografías que tenemos de él, se ve que se peina hacia atrás como una mujer. No es que a manera de hipótesis tampoco podemos descartarlo así de manera que no era, que estaban revueltos y que eran de otro lado, pero si era una mujer que estaba haciendo en la capilla de los Reyes, ¿no? Ujú. También sería de preguntarse, se mencionó históricamente que siempre estaba dentro de un baulito. ¿Quién nos dice que por la época en la que vivió no era una mujer disfrazada como Sor Juana Inés de la Cruz? Claro. Que sabemos que para las mujeres que tenían esa inquietud de tener un conocimiento, tenían que disfrazarse de hombres. Entonces no le digamos que Mariano sea Mariana. Claro, Además, como un dato muy preciso es que cuando lo capturan, Morelos, que era su estratega militar, Mariano era el estratega militar de Morelos, inmediatamente dice, lo catafixiamos por 300 por 300 oficiales de rango, ¿no? ¿Por qué? Algo ha de ver, ¿no? Pero ese dato es interesante, ¿no? El dato de Mariano Matamoros, que muy probablemente no le negamos que haya sido mujer, Claro. ¿no? Como decías al principio, tú lo que haces es dictaminar, Exacto. estudiar, investigar académicamente, científicamente y dar un dictamen, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues se nos termina el tiempo. ¿Con qué quieres concluir para despedirte? No, pues esperemos que el libro, ahora que salga la publicación, pues va a despertar más dudas, ¿no? Y más inquietudes, que eso es bueno, porque eso va a enriquecer el conocimiento de estos héroes que prácticamente estaban ignorados y ahora con esto del Bicentenario que se creó mucha polémica, pues vuelven a hacer historia. Sí, motivo de conversaciones y de polémicas Así es. y de Así es. batallas verbales, claro. Efectivamente. Muy bien. El libro, les decíamos, se intitula Los restos de los héroes en el Monumento a la Independencia, una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se conseguirá obviamente en las librerías del INA, las que ya conocen ustedes, y está coordinado el libro por José Antonio Pompa y Padilla. La parte de antropología física. El análisis de antropología física, claro, hay que aclarar. Sí, Pues sí. con esto terminamos.
Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por su presencia. Participamos en esta emisión Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario, Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales, Yuriria Contreras, Ulises Gama, Lauro Gaspar y un servidor, Juan Stack. Gracias, Arturo Talavera, por esta nueva entrevista, conversación, charla, plática. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA.